El TOC se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad. Esto es debido a la presencia de obsesiones que provocan ansiedad y generan compulsiones, con el objetivo de aliviar la ansiedad. Tanto el TOC como en otros trastornos de ansiedad aparecen conductas de evitación destinadas a prevenir situaciones que provocan ansiedad. Sin embargo, su clasificación es motivo frecuente de discusión entre quienes consideran que su sintomatología, curso, epidemiología y hallazgos neurobiológicos difieren considerablemente del resto del trastorno de ansiedad. Un importante grupo de investigadores propuso la creación de un espectro obsesivo-compulsivo que incluiría el TOC, pero también otros trastornos como el síndrome de Tourette, dismórfico corporal o juego patológico. A pesar de tener una larga historia, los trastornos obsesivos compulsivos no fueron descritos hasta 1838 por parte de Esquirol, que los definió como una monomanía volitiva y como una enfermedad crónica del cerebro sin fiebre, caracterizada por una lesión parcial del intelecto, la voluntad y las emociones. El sujeto se encuentra encadenado a unos actos que no provienen de su razón ni de su emoción, los cuales son rechazados por su conciencia que su voluntad no puede interrumpir. A través del tiempo han ido variando las explicaciones etiológicas del trastorno. Las diferentes aproximaciones al trastorno han hecho hincapié en sus diferentes aspectos intelectuales, emocionales o volitivos. No solo han cambiado las explicaciones etiológicas del trastorno obsesivo-compulsivo, sino que también se observan variaciones en su contenido temático. Soy la alumna Andrea Barreto. Compulsivo generalmente presentan los niños. Hay menor probabilidad que presenten las niñas, ya que son trastornos que, dependiendo de la historia familiar de los parientes, va a proseguir, va yendo, dependiendo, por ejemplo, de los parientes, que sería, por ejemplo, el padre, la madre o el hijo, y presentan el mayor riesgo de tener ese hábito. Y el hábito, por ejemplo, sería de que le guste la contaminación o la limpieza. También son personas con temor a gérmenes, obsesivamente. Le temen a todo lo que sea gérmenes, como por ejemplo la suciedad o todo lo que se refiere a eso. Suelen ser diagnosticados a los 7 a 12 años de edad. Lo más probable es que tengamos que hacer un tratamiento lo antes posible para evitar por lo menos el trastorno y las actividades de rutina que alteren el comportamiento de los que padecen esa enfermedad. Suelen tener temor excesivo a los gérmenes. También se lavan diariamente o muchas veces al día inclusive las manos o cualquier otra parte del cuerpo. Son personas que no tienen una vida social o con un ambiente con muchas personas, ya que tienen temor a los gérmenes, y eso afecta mucho a él, le afecta mucho porque no pueden tener amistades o no pueden reunirse con la familia, no puede tener nada, ya que siente pánico de los gérmenes. Piensan que le va a afectar eso o le va a matar inclusive. Mi nombre es Viviana Benítez y les estaré hablando un poco sobre lo que son los tipos de trastorno obsesivo-compulsivo. Uno de los trastornos sería la dismórfica corporal, anteriormente conocida también como dismorfia. Es un trastorno en el cual las personas creen que tienen un defecto físico o un defecto leve, creen que es mucho peor de lo que es en realidad. Las causas exactamente se desconocen y los tratamientos serían como, por ejemplo, personas que se someten a cirugías estéticas para mejorar su apariencia, y también se recomienda ir a un psicólogo y, dependiendo de la gravedad del trastorno, usar medicamentos. Otro trastorno sería la tricotilomanía. Se caracteriza por el arrancamiento del cabello, dejando así una visible calvicie. Las causas se desconocen exactamente, pero existen factores que colaboran con este trastorno, como por ejemplo el desajuste neuroquímico cerebral, la predisposición genética, como también por un evento traumático que ocurrió en la vida. Si se detecta antes de los 6 años, no es necesario un tratamiento,
pero también hay tratamientos farmacológicos con ayuda psicológica. Y por último, el trastorno de acumulación. Este trastorno se caracteriza por la dificultad para desechar o deshacerse de cosas materiales. Las causas se desconocen exactamente, también como otros trastornos. El tratamiento para el trastorno de acumulación sería todo un desafío para la persona, ya que necesitará mucha fuerza de voluntad para seguir con su tratamiento con ayuda de su psicólogo. Hola, soy Michelle Fortunato y hoy vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, siglas, sintomas y tratamientos. El tratamiento obsesivo compulsivo, el TOC, es un trastorno común, crónico y duradero. Se caracteriza por la presencia de obsesiones, compulsiones y se considera una enfermedad mental grave y se encuentra entre las 10 mayores causas de discapacitación según la OMS. Las personas con TOC pueden tener síntomas de obsesiones, compulsiones o ambos. Estos síntomas pueden interferir con todos los aspectos de la vida, como el trabajo, la escuela y las relaciones personales. Los síntomas de TOC implican cambios, comportamientos, rituales, compulsiones, repeticiones, evitaciones, pensamientos, preocupaciones excesivas, dudas, pensamientos de contenido inapropiado, malo, obsesiones y emociones, miedos, malestar, pena, culpa, depresión. Las personas con la enfermedad padecen de mucho miedo, como enfermarse o cometer un error. Debido a estos miedos, evita situaciones que podría provocar comprometimiento llamado evitaciones. La evitación, aunque no son específicas del TOC, son gran parte de la responsabilidad que limita y conlleva el trastorno. Los síntomas de la compulsión es una respuesta, un pensamiento obsesivo más comunes que incluye limpieza excesiva, lavado de manos, orden y organización de cosas de forma específica y precisa, revisa cosas repetidamente como puertas y horno, si está apagado, si está bloqueado, como conteo compulsivo, tratamiento obsesivo compulsivo, rituales y hábitos que tiene en cuenta. Alguna persona con TOC también tiene el trastorno de TIC, aunque no saiba. Movimiento repetitivo, breve y repeticiones como parpadeo y otros movimientos oculares, encogimiento de hombros y sacudido de la cabeza, hombros. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer con el tiempo. Y si no tratar el TOC, puede interferir por toda la vida. Hola, yo soy Eric Ibarra y le voy a estar hablando un poquito sobre los factores de riesgo del TOC. El TOC es una enfermedad que afecta a todo el mundo, tanto a adultos, a adolescentes y a niños, que se inicia a los 19 años. Aunque hay casos que inicia en niños de 12 a 19 años. Este caso en particular se da más en niños que en niñas. Aunque también contamos con casos muy raros en donde se inicia a los 35 años. Se desconocen la causa del TOC, pero existen 3 factores que influyen, los cuales son la genética. Estudios relacionados con los gemelos y familiares han demostrado que las personas con parientes de primer grado, ya sea hermano, madre, padre, hijos, etc., con trastorno obsesivo compulsivo son más propensos a desarrollar el TOC. El riesgo aumenta si este familiar de primer grado ha desarrollado el TOC en la niñez o en la adolescencia. La número 2 sería la estructura y funcionamiento del cerebro. Estudios relacionados con imágenes han demostrado diferencias entre la corteza frontal y la estructura subcorticales del cerebro en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, lo cual lo hace más propenso a algunos años desarrollar el TOC. Y llegamos a la número 3, que es muy importante, el medio ambiente, en donde uno se cría, en donde uno se desarrolla, ¿verdad?
las personas que han sufrido de abuso infantil, de abuso físico o de abuso sexual, inclusive de abuso psicológico o cualquier otro tipo de trauma en su niñez o a su adolescencia, son mucho más propensos a desarrollar el TOC. Buenas, mi nombre es Mercedes Beatriz Brites. Yo le estaré hablando sobre una encuesta del cual trata una enfermedad llamada trastorno obsesivo compulsivo. Para esta encuesta se tomó muestra a 23 adultos de 18 a 30 años. Estos fueron los resultados. La primera pregunta dice: ¿conoces a qué se refiere el TOC? El 56,5% sí tenía conocimiento anterior, el 21,7% no sabía y el otro 21,7% no tenía conocimiento hasta ahora. La segunda pregunta: si una persona con el TOC te pide ayuda, ¿qué harías? El 60,9% dieron la opción de llevar a un psicólogo, el 34,8% llevar a un hospital y el 4,3% decidieron no hacerle caso. La tercera pregunta: ¿crees que el TOC es una enfermedad común en la sociedad? En el cual la respuesta fueron 39,1% con el tal vez y con el 34,8% con la respuesta de no y el 26,1% sí cree que es una enfermedad común. La cuarta pregunta: ¿conoces a una enfermedad con trastorno obsesivo compulsivo? En el cual la respuesta fueron sí y no. En este caso el mayor porcentaje se llevó el sí, que sería con el 65,2% y el no con el 34,8%. La quinta pregunta: si crees que el trastorno obsesivo compulsivo solo afecta a la víctima y no a las personas a su alrededor. En este caso se lleva el mayor porcentaje de la respuesta que dieron, que sería afecta tanto a la víctima y a las personas a su alrededor, con el 65,2%. La respuesta no, que cuenta con el 21,7%, y la respuesta sí con el 13,0%. La última pregunta: ¿cuáles son los factores que pueden influir? Las respuestas fueron lesiones en el cerebro, que cuentan con el 13,0%, infecciones y mal funcionamiento cerebral con el 13,0%, los genes con el 3,4%, y el mayor en este caso, que sería la respuesta de todas las anteriores, con el 69,6%. Esta encuesta lo realizamos con el fin de saber cuán conocimiento se tiene acerca de esta enfermedad. Por ello hicimos llegar este trabajo a los compañeros y así saber qué tan conocida era el trastorno obsesivo compulsivo, lo cual los resultados nos dieron a entender que sí se tiene un conocimiento amplio sobre esta enfermedad. Y así doy por terminado este trabajo. Mi nombre es Analía Ceballos y hoy les estaré hablando de técnicas psicológicas para trabajar con el trastorno obsesivo compulsivo. La primera técnica es el contrarritual, que se aplican en personas que antes de salir de casa deben de comprobar que todo esté cerrado. Como por ejemplo que las luces estén apagadas, que la puerta bien cerrada. Para estos casos se les indica el contrarritual, que consiste en que cada vez que debas de volver a controlar una cosa, debas de volver a hacerlo por 5 veces más. Esta indicación sigue la estrategia terapéutica. La segunda técnica es retrasar la compulsión, que consiste en que debas de evitar lo que la obsesión te pida. Si te pide que te vayas a bañar ahora, debes de hacerlo 1 hora después. Esta indicación sigue la estrategia china de aplazar para aprender. Hola, me llamo Rosalía Roy Santa Cruz, estudiante del primer año de licenciatura en enfermería en la Universidad Privada del Este. El tema a investigar era el trastorno obsesivo compulsivo. A lo largo de nuestra investigación descubrimos que esta enfermedad o este trastorno no tiene una cura ni una causa, pero sí hay factores que influyen. Por ejemplo, la herencia, los genes de la familia, ¿verdad? También desequilibrio mental,
también los golpes llevan a que una persona pueda generar el trastorno obsesivo compulsivo. Estos síntomas también aparecen cuando una persona se siente incapaz y no puede sobrellevar los problemas. De ahí empieza a tener convulsiones, empieza a tener ataques de ansiedad, y esto hasta ahora no tiene una cura, pero es tratable. Una persona con este trastorno puede acudir a los psicólogos, y que sea del agrado de todos, ya que realizamos este trabajo con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Desde ya, muchas gracias.